cómo eso podemos utilizarlo para sacar información a partir de diferentes modelos de funciones, cómo podemos analizar velocidades, calcular áreas, bien, vimos un montón de aplicaciones. Bien, entonces, presentamos el cálculo integral. Y también lo aplicamos un poco más en lo que fueron las ecuaciones diferenciales, que fue como un tema así ya más de cierre, que relaciona tanto el cálculo diferencial que vieron en Matemática 1 como el cálculo integral que habíamos acabado de presentar. Entonces ahí damos como un poco un cierre general de los conceptos del cálculo integral. Con este núcleo que vamos a empezar a trabajar hoy, vamos a focalizarnos en otra cuestión, que es trabajar con esta idea de función que presentamos en Matemática 1, que fue el primer tema de Matemática 1 y que empezamos a charlar y a partir de ahí surgió todo lo demás, ¿no? O sea, trabajamos con las funciones por un lado, después límite, continuidad, derivada, integrales y seguimos con esta idea de funciones y tratar de ampliar, de generalizar un poco este concepto para resolver otras preguntas, bien, para responder a otras preguntas, para aplicarlos a otros tipos de problemáticas, que quizás el concepto de función con el que veníamos trabajando hasta ahora nos queda corto. ¿Bien? Es decir, no es que no se pueda aplicar, sino que simplemente no es suficiente. Entonces tenemos que verlo desde otras perspectivas, utilizar otras herramientas, ¿bien? Para verlo. Y bueno, hay que ver cómo lo hacemos y qué cosas aparecen. Entonces, tanto el núcleo 3, que es este, como el siguiente, se va a dedicar un poco a generalizar esta idea de función. Y luego el núcleo 5, que es el último, que ya vendrá en algún momento, es un poco la conexión entre estas dos vías, porque ya vamos a empezar a ver cómo el cálculo integral también se conecta con estos nuevos tipos de funciones. ¿Bien? Para que se ubiquen un poco en qué vamos a ver en la materia. Entonces, como les decía, a ver, voy a... Sí. Como les decía, ustedes van a encontrar todo un videíto que tiene unos 50 minutos, donde van a ver toda la primera parte de esta presentación, que básicamente lo que es un resumen, o un repaso, mejor dicho, de curvas planas. ¿Bien? Lo voy a pasar rápidamente, los dejo para que lo vean ustedes. No tiene nada muy nuevo ni muy loco. ¿Bien? Al contrario, tienen como un breve resumencito que quizás les sea esclarecedor, porque resumen cosas que vieron bastante desconectadas en Matemática 1 de manera más conjunta. Pero hoy quiero empezar a trabajar con esta segunda parte de esta presentación, que es lo que está más relacionado con lo que vamos a presentar de funciones vectoriales. Bueno, para que tengan una idea, el problema sobre el cual vamos a trabajar es el que está escrito ahí arriba. Lo que les dice es lo siguiente. Hay una técnica que ya verán cuando avancen en sus carreras, que se utiliza para determinar masas de sustancias, o sea, de partículas que forman a las sustancias, ¿bien? O sea, moléculas, átomos, cosas por el estilo. Que lo que requiere es ionizar estas partículas, es decir, no trabaja con moléculas neutras o con átomos neutros, sino que tienen que ser iones, tienen que tener carga, y utiliza esta carga para hacerlos girar. Bien, entonces ahí lo tienen en la presentación, una representación. Por ejemplo, tienen una partícula, una molécula, por ejemplo, que tiene una carga positiva, se pone un eje negativo, entonces esta partícula gira alrededor del eje. ¿Bien? En cualquiera de los dos casos. ¿Por qué se utiliza esto para medir masas? Porque mientras más livianos sean estas partículas, más rápido giran. O sea, este campo eléctrico que se genera acá hace que esta partícula pueda girar más rápidamente porque tiene menos inercia. ¿Bien? Es decir, tiene una velocidad de giro, puede obtener una velocidad de giro mayor. Mientras que si son más pesadas, tienden a moverse más lentamente. Esa es un poco la idea, el fundamento de la técnica. Entonces, midiendo después la velocidad de giro, uno puede, utilizando una transformación sencilla, relacionar esa velocidad de giro con la masa que tiene ese ion. ¿Bien? Me estoy metiendo en otra materia, pero no importa, es para que tengamos un contexto. Entonces, lo que vamos a querer hacer ahora en Matemática 2,
para no meternos con otras materias, es tratar de encontrar modelos matemáticos que describan este movimiento de las partículas, ¿bien? Que nos permita encontrar para estas dos, por ejemplo, que tenemos ahí, una descripción matemática del movimiento, un modelo que se ajuste bastante bien a lo que vemos en la realidad. Lo que van a ver en el video que les propuse, que tienen colgados en comunidades, es la primera parte en la que uno intenta describir la trayectoria de estas partículas. ¿Qué es la trayectoria? Simplemente el lugar del espacio en donde podemos encontrar estas partículas. En este caso serían estas circunferencias, ¿no? Sería básicamente en qué puntos, de todos los puntos posibles, podemos encontrar a esta partícula en algún momento. ¿Bien? Que serían todos estos puntos. Son estos puntos sí y todos los demás del plano no. Es decir, esta partícula nunca la vamos a poder encontrar, al menos en lo que estamos estudiando, acá, por ejemplo. ¿Bien? A ver, voy a poner interrogaciones. Nunca la vamos a poder encontrar ahí, ni acá. ¿Bien? Vamos a poder encontrarlas en cualquiera de estos puntos que están marcados. Entonces, esa se denomina trayectoria de la partícula y es una curva plana. Bien, es un conjunto de puntos continuo, uno al lado de otro, que yo puedo pensar en el plano, en un sistema bidimensional. Entonces, todas esas estrategias que conocemos para describir estas curvas planas, está en la estrategia 1, digamos, de esta presentación, y lo van a ver en el video que les propuse antes. Ahora, esa descripción de la trayectoria de estas partículas, la podemos hacer, ya más o menos las conocemos, ustedes mal que mal algo han hecho en Matemática 1 para hacer estas descripciones de estas curvas, pero son insuficientes. ¿Por qué son insuficientes? Porque me da información sobre en qué puntos puedo llegar a encontrar esa partícula, pero no me da información sobre la dinámica de esas partículas. ¿Y a qué me refiero con eso? Que sí, fíjense que ambas partículas, la negra y la naranja, tienen la misma trayectoria en principio. Pueden encontrarse en los mismos puntos. Pero el movimiento de ambas es distinto. Bien, no se mueven igual. De hecho, esta se mueve, podríamos decir, más lento, esta se mueve más rápido. Podría moverse incluso por esta misma trayectoria, pero en sentido opuesto, es decir, girar hacia el otro lado. Eso también sería una posibilidad. Y aún así tendrían la misma trayectoria. Entonces, la trayectoria me da información útil, pero no es suficiente, no es exhaustiva. Bien, yo para describir este movimiento necesito más información. Y esa información la puedo pensar como la dinámica, es decir, cómo cambia la posición de esta partícula en el tiempo. Bien, cómo se recorre esa trayectoria, cómo se van recorriendo esos puntos que propongo. Bien, entonces acá ya utilizar la utilidad de las curvas planas que veníamos viendo hasta ahora, que es simplemente decir qué puntos pertenecen a mi curva y qué puntos no, me queda insuficiente. Entonces, las ecuaciones que usamos para describir curvas planas en general, que se llaman ecuaciones cartesianas, no dan esta información sobre en qué punto voy a encontrar a la partícula en cada tiempo. ¿Bien? Entonces, como aparece esta nueva variable, que es el tiempo, o sea, ya no solo me interesan las posiciones, sino me interesan las posiciones y el tiempo, vamos a necesitar una variable más y tenemos que ver cómo nos vamos a arreglar con que aparezca esta variable más. ¿Bien? Entonces acá aparecen otro tipo de ecuaciones que estas sí son nuevas, probablemente para la mayoría de ustedes, que son las ecuaciones paramétricas. ¿Qué son las ecuaciones paramétricas? Son simplemente ecuaciones, bien, igualdades, que lo que me van a ir brindando son, es las posiciones, bien, tiempo a tiempo. Es decir, cómo se van a recorrer los puntos de esta curva. No solo cuáles, sino cómo. Y por lo general, lo que vamos a expresar es esto. Vamos a decir, bueno, si nos movemos en X, a ver, acá vamos a pensar un sistema XY, ¿no? Por ejemplo, ese es uno que se me ocurre, pero podría ser otro. Entonces, en X, básicamente lo que uno podría decir es, bueno, a diferentes tiempos, ¿en qué valores de X voy a encontrar esta partícula?
Bien, entonces voy a ver que en este caso en X, bueno, primero se está moviendo para allá, o sea, la X va a tender a ir a valores menores, después va a ir a valores mayores, después va a ir a valores menores otra vez y va a oscilar. Y en Y lo mismo. Bien, primero va a subir en Y, después va a bajar en Y, después va a subir en Y, después va a bajar en Y. Bien, entonces voy a encontrar dos igualdades que me va a describir cómo cambia la X de cada partícula en función del tiempo y cómo cambia la Y de la partícula en función del tiempo. A eso se le llaman ecuaciones paramétricas. Y en estas ecuaciones paramétricas, fíjense que en ambas lo que comparten es la misma variable independiente, que es t, ¿bien? Que se llama genéricamente parámetro. Obviamente que puede ser otra letra, no siempre es t, pero se suele usar t porque la aplicación más común de las ecuaciones paramétricas es describir posiciones en función del tiempo. De ahí viene t, ¿no? Pero su nombre no es tiempo, su nombre correcto es el parámetro. Y otra cosa que me interesa que vean es que estas ecuaciones paramétricas están relacionadas entre sí. Entonces, por eso se usa esta llave. ¿Bien? Se unen dentro de esa llave. ¿Por qué? Porque no es que yo describo X en función del tiempo y en función del tiempo y listo. Yo para describir a mi partícula, en este caso con toda su dinámica, tengo que verlas ambas al mismo tiempo. ¿Cómo cambia la X y la Y? ¿Bien? Ambas coordenadas en función del tiempo, ¿bien? Y este t es el mismo en ambos casos, ¿bien? No es que este t varía de una manera y este t varía de otra, es el mismo tiempo. Para un mismo valor de t voy a poder encontrar cuánto vale x y cuánto vale y, y por lo tanto, para ese valor de t, ubicar la partícula en un cierto lugar del plano. Esto es lo que vamos a empezar a ver y trabajar hoy, que son las ecuaciones paramétricas de las curvas. Y acá estamos trabajando con curvas planas, ¿bien? Es decir, solamente con X e Y, trabajamos en un sistema bidimensional, pero obviamente que esto se puede extender a otros sistemas, se puede extender el espacio y tendremos X, Y Z de T, o a cosas ya no pensables por nuestro cerebro, como más de dos coordenadas cartesianas, más de tres coordenadas cartesianas, 4, 25, lo que sea, y que todas dependan de un mismo parámetro. Puede darse. Bien, nosotros vamos a trabajar con el caso más sencillo de todos, que es el de dos coordenadas cartesianas, es decir, curvas planas. Bien, esto es un poco una introducción de cuál es el tipo de problema que vamos a intentar resolver como introducción a este núcleo. Bien, punto. Entonces, acá yo les propongo, por ejemplo, diferentes ecuaciones paramétricas. Bien, dicho de otra manera. Les voy a proponer tres curvas distintas que las presento utilizando ecuaciones paramétricas. ¿Bien? Acá, cuando yo no aclaro en qué rango varía t, porque t puede tomar diferentes valores reales, yo lo podría limitar, por ejemplo. Como no lo aclaro, se supone que puede tomar cualquier valor real, t. O sea, t puede ser cualquier número real. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacer es, bueno, yo tengo esta, vamos a empezar con esta que es quizás la más sencilla. Tengo esta expresión. ¿Qué me está queriendo decir esas ecuaciones paramétricas de mi partícula? ¿Bien? Entonces, lo que me va a generar estas ecuaciones paramétricas va a ser una curva plana, ya lo dijimos. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuál es? O para tener una idea de más o menos qué está sucediendo. Entonces, una posibilidad, yo diría como la posibilidad más a prueba y error, bien, menos general que podemos hacer, es ir asignándoles diferentes valores a t, al parámetro, y ver en el plano a qué posición se le corresponden. Entonces digo, bueno, t, voy a tomar en primer lugar el valor t igual a menos 1. ¿Sí? Entonces digo, bueno, t vale menos 1. ¿Cuál es el punto en el plano, en este sistema bidimensional, que se le corresponde a t igual a menos 1? ¿Qué hago? Reemplazo t por menos 1 en ambas ecuaciones paramétricas. En el primer caso me quedaría menos 1 más 1, 0. Entonces la x del punto que estoy buscando es 0.
Y si hago lo mismo en y, me da menos 1. Bien, 2 por menos 1 más 1 me da menos 1. Entonces, en definitiva, a t igual menos 1 le corresponde el punto 0 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, es ese punto que está marcadito ahí. Dicho de otra manera, cuando el parámetro toma valor menos 1, bien, la posición del punto que le corresponde a ese valor del parámetro es esta, en el plano. Y así puedo hacerlo infinitas veces, porque t puede ser cualquier número real. Entonces digo, bueno, mm, ya se los spoileé. Pero puedo tomar t igual a 0, entonces me quedaría 1 y 1, entonces el punto que le corresponde es este. Tomo t igual a 1, le quedaría 2, 3. T igual a 2, y quedaría 3, 5. ¿Bien? Y así puedo ir tomando diferentes t's. Si hago esto, ya lo verán, que estos puntos quedan alineados. Y de hecho, si voy tomando valores de t intermedios, por ejemplo, en vez de 1 tomo un medio o un octavo o, no sé, pi sobre 2, lo que sea, total t puede ser cualquier valor real, se me van a ir completando todos los infinitos puntos, bien, que tengo aquí en el medio, bien, y si recorro todos los valores de t, es decir, si hago esto mismo para todos los posibles t reales, lo que voy a obtener va a ser todos estos puntos que se alinean generando esta recta. Bien, por eso digo que es esta recta, la curva, bien, las rectas son curvas también, aunque suene raro, la recta es esta recta es la curva asociada a estas ecuaciones paramétricas. Es decir, estas ecuaciones paramétricas la puedo pensar como esta recta o viceversa. Esta es una parametrización de esta curva. Entonces, en definitiva, las ecuaciones paramétricas lo que me van a permitir encontrar, o son una forma algebraica de expresar un elemento geométrico, un ente geométrico, que es una curva en el plano. En este caso, esa recta que tengo ahí. Ahora, esa recta que tengo ahí, yo la podría pensar, lo voy a cambiar de color así no nos confundimos, como y igual a 2x menos 1. Bien, si ustedes sacan, no sé, ordenada del origen y pendiente, obtendrían esto, ¿no? Y igual a 2x menos 1. Sería la ecuación cartesiana, porque solamente tienen las variables x e y, es decir, no aparece el parámetro t, solamente aparecen las variables del sistema cartesiano, que corresponde a esta recta. Entonces, acá lo que les acabo de presentar son dos opciones para poder representar de manera algebraica una curva plana. ¿Cuál es la diferencia? Bien, ahora que se los presenté así medio como de repente. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia, la ventaja o la desventaja que tienen las ecuaciones cartesianas, como esta para esta recta, y las ecuaciones paramétricas para esta misma recta? Bien. ¿Cuál usarían ustedes? ¿Por qué los escucho, les escucho? ¿Qué me dirían sobre esas dos formas de representar la misma recta? Para el contexto del problema creo que es más sencillo usar la del tiempo porque lo único que tenés de dato es el tiempo. Bien, o sea, a ver, quizás acá cuando el tiempo uno lo tiene como dato o lo puede utilizar, las paramétricas se vuelven interesantes. Bien, la otra ya, el parámetro tiempo no aparece en la cartesiana. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra info? O sea, ¿qué información podemos obtener a partir de las cartesianas y de las paramétricas sobre esa curva? La tendencia que va a tener la curva. La tendencia, no escuché. Sí, la tendencia. Bien, perfecto. Fíjense lo siguiente, si yo esa curva, yo les hubiera dicho y igual a 2x menos 1 y les pido que ustedes la grafiquen, que ya lo saben hacer,
Ustedes dirían, bueno, sí, es una recta, ordenada al origen -1, pendiente 2, marco, bien, me muevo 1, subo 2, puntito, puntito, trazo recto. Ustedes me hubieran marcado esa recta, punto. Y lo que hubieran sabido sería los puntos que pertenecen a esa recta, dicho de otra manera, los puntos cuyas coordenadas cumplen esa ecuación cartesiana y cuáles no, que serían todos los que quedan afuera de la recta, ¿no? Ahora, si yo eso lo hubiera obtenido, si esa recta la obtuve a partir de la ecuación paramétrica, no solo sé cuál es la curva, es decir, no solo sé que estoy trabajando con esa recta. ¿Qué otra cosa sé? ¿Qué otra cosa puedo asignarle a esa recta? Que lo tienen ahí marcadito, de hecho, muy sutilmente. El sentido. Un sentido. ¿Bien? Es decir, yo sé que a medida que pasa el tiempo, en nuestro ejemplo, o de manera genérica, aumenta el valor del parámetro, ¿bien? El parámetro va tomando valores cada vez mayores, t es un número cada vez mayor, esos puntos de esa recta no están ordenados al azar, sino que van apareciendo, como vimos, en orden. Primero apareció este, después este, después este, después este, y así sucesivamente. Es decir, yo puedo asignar este sentido a la recta. ¿Bien? Es decir, esa recta se va a recorrer, pero no de cualquier manera. Se va a recorrer en un cierto sentido y con una cierta velocidad. Fíjense que a medida que t va aumentando de -1, 0, 1, 2, 3, los puntos que van apareciendo, que son esos que están marcados ahí con liñitas, están también equiespaciados, ¿no? Me voy moviendo la misma cantidad de distancia entre punto y punto. Entonces puedo pensar que esta recta se está recorriendo a una velocidad constante. ¿Bien? Entonces, fíjense que las ecuaciones paramétricas me dan una información comparable con la de la cartesiana, que es la forma de la curva, que en este caso es esa recta, y además suma información sobre la dinámica, es decir, sobre cómo se recorre esa recta. No solo qué recta es, sino, o qué curva es, sino cómo se recorre, en qué sentido, con qué velocidad. ¿Bien? Esa es la nueva información que traen las ecuaciones paramétricas, en, Profe, en contraposición con la cartesiana. Sí, dime. ¿podrías volver a explicar lo de la velocidad? O sea, el sentido lo entendí, Bien, pero sí, con la velocidad vamos a trabajar en un tiempito, pero lo vuelvo a explicar, sin problema. Acá, fíjense lo siguiente. Yo, estos puntos que tienen ahí marcados, a ver, voy a borrar así no queda tanto lío. Ahí. No. No. Ahí. Yo tomé, para marcar estos 4 puntos que tienen ahí marcados, yo tomé -1 en t, 0, 1 y 2. Tomé esos 4 valores como 4 posibles de los infinitos, ¿no? Fíjense que al tomar en orden creciente, es decir, con t-1, t0, t1, t2, los puntos que me fueron apareciendo sobre la curva, o sea, sobre esta recta, son este, después este, después este, después este, que me indicaban un cierto sentido. Pero además, fíjense que yo fui aumentando t en intervalos siempre iguales, es decir, fui aumentando de a 1. Y los puntos también están equiespaciados, es decir, la distancia de este punto a este punto es la misma que de este a este, que es la misma de este a este. Es decir, cuando t cambió la misma cantidad, la distancia de los puntos cambió en la misma cantidad. Eso, con lo que nosotros veníamos trabajando, lo pensábamos como una velocidad constante, ¿no? A un mismo periodo de tiempo cambia una misma cantidad de posición, una misma distancia, mejor dicho. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces yo puedo pensar como que esta partícula se está moviendo a una velocidad constante. ¿Sí? Si fuera un autito, por ejemplo, lo imaginaría moviéndose a una velocidad, ni acelerando ni desacelerando. Pasa la misma cantidad de tiempo, avanza la misma cantidad de metros sobre la recta, en el Claro, sentido ya que está entendí. marcado. ¿Bien? Sí, sí. Gracias. De nada. Ahora, entonces, vemos que las ecuaciones paramétricas tienen una gran ventaja, que es esa. Pero las cartesianas tienen otra ventaja.
¿bien? Sobre las paramétricas. Que es que nosotros podemos leer fácilmente el tipo de curva a partir de la ecuación cartesiana. Es decir, si yo les hubiera dicho y igual a 2x menos 1 y les digo qué curva es, para ustedes debería ser ya bastante obvio que es una recta y que no es una circunferencia, que no es una parábola, que no es una hipérbola, es una recta. Entonces ya saben que esa forma algebraica, 2x menos 1 igual a y, es una ecuación cartesiana característica de una recta. Ahora, si yo les hubiera dado esas ecuaciones paramétricas que tienen ahí, y quizás no es tan obvio, no es tan fácil darnos cuenta de que eso nos generaba una recta. Entonces esa es la ventaja que tienen las cartesianas. Son útiles para conocer la forma de la curva. Bien, vamos con el otro ejemplo, con el que tenemos al lado, con estas ecuaciones paramétricas. Bien, vamos a hacer lo mismo. Vayan diciéndome ustedes. Por ejemplo, para el punto menos 1, perdón, para el punto no, para el valor menos 1 del parámetro. Yo acá reemplacé, me queda menos 1 al cubo menos 1, o sea, x vale menos 1, y acá me queda menos 1 al cubo menos 1 por 2, menos 2, menos 1, menos 3, es decir que y vale menos 3. Por lo tanto, el punto que le corresponde a t menos 1 es el menos 1 menos 3. Menos 1 en x, menos 3 en y. Está ahí marcado. Hagamos lo mismo que antes. Tomemos 0, 1 y 2. ¿Bien? ¿Cuánto vale o cuál es el punto que le corresponde a t igual 0? 0 menos 1. 0 menos 1. Muy bien. Si reemplazo t por 0 acá, me da el punto 0 menos 1. Está ahí. Si vale 1, 1. 1, 1. 1, 1. Y si vale 2, Ocho, 15. 8, 15. Bien, entonces acá no puedo ni dibujar. 6, 7, 8 estaría como por acá, miren. Bien. Ajá. Ahora, si ustedes hacen esto y toman todos los puntos intermedios, no solo esos 4, sino toman los infinitos reales que puede valer t, obtienen esto. ¿Bien? Y acá tienen los puntos que marcamos recién. El correspondiente a menos 1, 0, 1 y 2 que le da por acá arriba. Bien, ¿qué observamos ahí? Que nos da la misma recta. Bien, que nos da la misma recta. Es decir, que si esto describiese un movimiento, la trayectoria sería la misma, ¿no? Esa partícula estaría moviéndose por sobre la misma recta que la primera. Ahora, ¿cambia algo? La velocidad. Bien. Sí, perfecto. O sea, fíjense que el sentido no cambia. Se sigue desplazando, o sea, a medida que aumenta t, se sigue moviendo hacia el primer cuadrante, digamos, ¿no? Desde el tercero hacia el primero. Eso sigue pasando. Lo que cambia es la dinámica. Por ejemplo, en este caso podemos verlo fácilmente con la velocidad. ¿Por qué? Porque en el otro, si nosotros íbamos menos 1, 0, 1, 2, veíamos que los puntitos iban apareciendo equidistantes. Acá hicimos lo mismo y no pasó eso. O sea, empezaron a aparecer puntos y de repente, de un momento para otro, saltó a 8, 15, ¿no? Me dijeron. Entonces, ahí ya no se cumple lo que veíamos antes de que los puntos aparecían a igual delta t o igual delta de distancia. Acá tenemos iguales delta t, pero tenemos cambios abruptos, o mejor dicho, cambios distintos en la distancia entre los puntos. Entonces, esto lo podemos pensar como que esta partícula, por ejemplo, acá estaría acelerando.
Porque para el primer t se mueve esto, para el primer delta t se mueve esto, pero ya después se mueve muchísimo más. Y quizás si esto reemplazamos en vez de 2, reemplazamos en 3, se va a mover muchísimo más todavía. ¿Bien? Entonces esa misma partícula se está moviendo cada vez más rápido, está acelerando. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que hay ecuaciones paramétricas distintas que nos pueden dar la misma trayectoria, es decir, recorrer la misma curva, pero con distinta dinámica. Es decir, la misma curva, hasta incluso recorrida en el mismo sentido, pero con una diferente velocidad, con un diferente comportamiento en función del tiempo de esas posiciones. Bien, por eso las ecuaciones paramétricas son útiles a la hora de estudiar dinámica, porque no solo nos dice dónde voy a encontrar la partícula, sino cómo se va a recorrer esa trayectoria. ¿De acuerdo? Más o menos me van siguiendo cuál es la idea que les propongo. Obviamente la ecuación cartesiana de esta recta es la misma que la de antes, es 2x menos 1. Entonces, fíjense que si yo las ecuaciones paramétricas en estos dos casos los vuelvo, o sea, los paso a la forma cartesiana, estoy perdiendo info. Bien. Mantengo la información de cuál es la trayectoria, de que en ambos casos me estoy moviendo sobre la misma recta, pero estoy cambiando, o sea, estoy perdiendo información en el sentido de que ya no veo las diferencias de los movimientos de esas partículas. No puedo hablar sobre si se está recorriendo en el mismo sentido, no puedo hablar si una acelera o se mueve a velocidad constante. Toda esa información, cuando paso de paramétrico a cartesiano, lo pierdo. ¿Bien? La única información que mantengo es que se están moviendo sobre la misma recta. Bien. Y si hacen lo mismo ahora con esta otra parametrización, veamos qué pasa. Esta la voy a ir haciendo yo. Tengo menos 1. ¿Bien? T igual a menos 1. Empiezo con eso. Acá me quedaría coseno de menos pi, que me da menos 1, y 2 cosenos de menos pi menos 1. Esto me da menos 3. El punto es este. Si tomo t igual a 0, me quedaría coseno de 0, es 1, y 2 coseno de 0 menos 1, que sería 2 por 1 menos 1, o sea, 1. Paso a este punto, para t igual a 0. Si tomo t igual a 1, me quedaría coseno de pi, que es menos 1, y 2 cosenos de pi menos 1. Eso me da menos 3. Vuelvo a este punto de acá. Y si tomo t igual a 2, me quedaría coseno de 2pi, que es 1, y 2 coseno de 2pi menos 1, que es 1 otra vez. Así que vuelvo otra vez a este puntito que tengo ahí. Es decir, que yo empecé de este punto, después me fui a este, después volví a este, y después volví a irme a este. De hecho, si tomo los valores intermedios, lo que voy a ver es que se va a empezar a completar este segmento de recta hasta acá. Después se va a repetir y va a volver a suceder todo ese movimiento, pero en sentido opuesto, y así sucesivamente. Es decir, lo que voy a obtener es algo así. Voy a recorrer este segmento de recta entre este punto y este punto infinitas veces a medida que aumento t. Estoy tomando t cada vez más grandes y voy a ir para allá, vuelvo, para allá, vuelvo, para allá, y así infinitas veces. Bien, oscilando entre estos dos puntos. Bien, entonces fíjense que acá tengo otra dinámica distinta. Estas ecuaciones paramétricas me permiten describir un movimiento que fíjense que ese segmentito pertenece a esta recta, ¿no? También es en parte esta recta, solamente que en vez de ser la recta completa es un segmento. Dicho de otra manera, si yo esto lo expreso en forma cartesiana, seguiría siendo 2x menos 1, como antes. Es la misma recta que acá y que acá. Tiene las mismas ecuaciones cartesianas. Pero la dinámica no tiene nada que ver.
tengo una dinámica de oscilación ahora. No tengo un sentido definido que me voy, no sé, del tercer al primer cuadrante. Acá voy a tener momentos en que voy a estar en ese sentido, momentos en que voy a estar en el sentido opuesto. Y oscilando. Bien. Entonces, estos son algunos ejemplitos que les muestran que las ecuaciones paramétricas dan más info que las ecuaciones cartesianas. ¿Bien? Y que para eso se usan. Nos permiten describir dinámicas en el plano, ¿bien? Dándonos más información que las cartesianas, que solamente nos muestran posiciones. Bueno, una duda con esto me parece importante que lo tengamos un poco en claro porque es el eje, el alma de este tema. ¿Bien? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Qué respuestas nos dan este tipo de ecuaciones? Entonces, algunas conclusiones que podemos sacar de acá son que las ecuaciones paramétricas generan curvas planas que se recorren en un determinado sentido. ¿Bien? Entonces, cuando pasa eso, cuando yo estoy trabajando con una curva plana que surge a partir de una ecuación paramétrica, como la que vimos recién, le vamos a decir curvas paramétricas. Y esto es importante. Cuando les pidamos que dibujen, que representen gráficamente una curva paramétrica, es decir, una curva asociada a ecuaciones paramétricas, es fundamental que expliciten el sentido. ¿Bien? O sea, una curva paramétrica, uno de sus elementos fundamentales es el sentido en el que se recorren. ¿Bien? No solo cuál es la forma, no solo la trayectoria, sino también el sentido de recorrido. Eso es lo que las diferencia de las curvas planas que vienen de una ecuación cartesiana normal. Así que eso es importante. Por otro lado, una misma curva puede tener infinitas parametrizaciones, como vimos en los primeros dos casos. Era la misma recta, ¿bien? Y fíjense que tenemos dos pares de ecuaciones paramétricas, o sea, tenemos para la misma recta, tenemos esta y esta posibilidades para parametrizarla. Lo que cambia es cómo se recorre, pero esa misma recta puede ser expresada de manera paramétrica de dos o infinitas, de hecho, de maneras distintas. Nosotros. Bien. Otra cosa que vimos es que la forma algebraica de las ecuaciones paramétricas no es tan clara para saber qué curva es. Por ejemplo, si yo les doy esos tres pares de ecuaciones paramétricas que tienen ahí, no espero que para ustedes sea tan obvio que las tres estaban representando la misma recta, ya sea una recta o un segmento de recta, pero que esas partículas se están moviendo sobre un pedacito de recta. Bien, no es tan obvio. Bien, y también lo que les decía antes, que uno puede restringir el intervalo de definición del parámetro. Bien, por ejemplo, para esta que tengo acá arriba, yo acá no escribí nada, entonces supongo que t puede ser cualquier número real, pero tranquilamente podría además explicitar que t solamente tiene que tomar valores entre el 0 y el 2. Bien, entonces, de toda esa recta, de toda esa curva paramétrica que tenía antes, solamente me voy a quedar con los puntos que voy a poder obtener a partir de T0, T0,0001 y así sucesivamente hasta T2. ¿Sí? Es decir, desde este punto hasta este punto recorrido en ese sentido. Es decir, lo que genero es un segmento de recta. Bien. Si no tuviera esta restricción, obtendría la recta completa, recorrida en ese mismo sentido. Si tuviera entre 0 y más infinito, por ejemplo, obtendría una semirrecta. Tendría un inicio, pero no un final. Bien, esas son algunas como características de estas ecuaciones paramétricas. Ahora, volvamos a nuestro problema, ¿sí? Todo esto fue un poco la presentación de ecuaciones paramétricas, pero nosotros estábamos queriendo resolver esta cuestión, que es básicamente describir el movimiento de estas partículas en estos casos, ¿no? Estos iones, en estos casos, que giran alrededor de un eje cargado. Supónganse que estamos trabajando en este sistema, ¿no? Ubicamos acá en el centro, al lugar donde está la carga negativa, y nuestra partícula, que es una partícula positiva, está girando, bien, alrededor de ese eje a una distancia de 2 nanómetros.
¿cuáles son las ecuaciones paramétricas para este caso? Dicho de otra manera, ¿puedo pensar una parametrización, así se va a llamar, es decir, un par de ecuaciones paramétricas que le correspondan a esa curva? ¿Sí? Fíjense que yo necesariamente, si a mí me piden que exprese matemáticamente esta curva, voy a tener que ir a ecuaciones paramétricas porque me están pidiendo un sentido, ¿no? Es decir, no me están dando solamente la circunferencia. Me están diciendo, bueno, es esta circunferencia recorrida en este sentido. Entonces ahí me están pidiendo una cierta dinámica. Necesito ecuaciones paramétricas ahí. Entonces, el punto es, bueno, ¿cuáles son la x de t y la y de t para esa curva? Y eso no lo sabemos necesariamente, no es tan sencillo. O mejor dicho, ¿tenemos alguna metodología para poder parametrizar una curva? Es decir, si nos dan una curva y nos piden, bueno, da ecuaciones paramétricas para esta curva. ¿Tenemos una forma fácil de hacerlo? La verdad que todavía no. Entonces, lo que les voy a presentar un poco ahora es una serie de estrategias para parametrizar esas curvas. ¿Bien? Diferentes formas o ideas para que ustedes puedan ir pasando de una curva, ¿bien? Paramétrica con un cierto sentido de recorrido, encontrar cuáles son las ecuaciones paramétricas que le corresponden. Entonces, tenemos diferentes casos. ¿Bien? Hay veces que puede coexistir más de un caso, pero se los presentaré por separado. El primero es ese que tienen ahí, que son las curvas, ¿sí? O sea, que nos piden que parametricemos una curva que yo la puedo leer como la gráfica de una función. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo tengo esa curva roja que tienen ahí. Una curva, se dicen, medio rara, medio extraña, no muy sencilla de pensar. Entonces ustedes dicen, bueno, yo quiero parametrizar esa curva roja. Es decir, encontrar ecuaciones paramétricas que la describan. Y necesito que sean ecuaciones paramétricas porque fíjense que me están pidiendo en un cierto sentido. O sea, ya no es solo la curva, es la curva recorrida en ese sentido. Bueno, entonces, como esa curva que tengo ahí, yo la puedo pensar como la gráfica de una función, de hecho, esa función que tienen ahí escrita, coseno de x al cuadrado, entonces tengo una estrategia muy sencilla, muy fácil de parametrización. Que digo, bueno, como yo tengo esta y despejada en función de la x, puede pasar al revés también, pero en este caso es así, entonces mi parametrización va a ser muy pava. Voy a decir, la función x de t que me piden al parametrizar va a ser directamente t. Dicho de otra manera, voy a reemplazar x directamente por t. E y, que yo sé que cumple esta relación, es coseno de x cuadrado, entonces va a ser coseno de t al cuadrado ahora. ¿Bien? Punto. Ya parametricé. Bien, cuando puedo expresar, cuando yo tengo una de las variables cartesianas despejada en función de la otra, bueno, a la que es la variable, entre comillas, independiente, es decir, la que no está despejada, entonces a esa le asigno el parámetro, mientras que a la otra directamente escribo la misma expresión, pero reemplazando la variable, entre comillas, independiente por el parámetro. Y ya encontré una parametrización. Así de sencillo. No tengo que pensar mucho. ¿Bien? Es lo que tienen que mantener ahí escrito. ¿Sí? Es como muy rápido de hacer en esos casos. Esto me va a servir siempre y cuando la curva la tenga que parametrizar en el sentido creciente de las x, como en este caso. Fíjense que el sentido en que tengo que recorrer esta curvita es hacia donde las x, o en el sentido para los cuales las x van creciendo, ¿no? Para allá. Caso distinto sería si me hubiesen pedido la misma curva, pero que busque una parametrización para recorrerla en el sentido opuesto. Bien, fíjense que en ese sentido de abajo me están pidiendo que la curva yo la recorra para las x negativas, o sea, que las x decrecientes, mejor dicho. Ahí ya no puedo usar el truco de arriba, porque fíjense que si yo digo que x es t,
a medida que aumenta t, va a aumentar x. Es decir, a medida que yo voy tomando t cada vez más grandes, los puntos me van a aparecer con x cada vez más grandes, que no es lo que yo quiero. Yo quiero que a medida que t aumente, los puntos me aparezcan con t cada vez más chica. ¿Bien? Entonces, el truco de arriba no me sirve. Pero tampoco es tanto lío. Hay otro truco, ¿bien? Que es directamente a la x, en vez de utilizar el parámetro directamente, usamos su opuesto. Y listo. En vez de x igual a t, usamos x igual a menos t. Entonces, a medida que t crezca, o sea, tomo t valores más y más grandes de t, x va a tomar valores cada vez más chicos, más negativos. ¿Bien? Entonces, ahí resolví el problema del sentido. Y acá, en vez de escribir coseno de x al cuadrado, ahora voy a escribir coseno de menos t al cuadrado. Y listo. Simplemente reemplazo x por menos t en la expresión de la y. Muy rápido. O sea, esto casi que ni se piensa, se hace automáticamente. Si es en el sentido de crecimiento de las x, t y reemplazo x por t. Si es en el sentido opuesto, menos t y reemplazo x por menos t. Y listo. Voy a echar. A ver. Y si no sabemos el sentido, o ver, si no lo saben es porque quizás no es necesario. ¿No? Les dicen, bueno, parametricen esa curva de alguna manera. Y no les dicen en qué sentido. Bueno, entonces ahí ustedes lo pueden elegir. ¿Sí? Si nosotros queremos que lo parametricen en un cierto sentido, se los diremos. Exacto. Bien, si les pedimos una parametrización cualquiera, se supone que es en cualquiera de los dos sentidos. Eligen el que más les gusta. Pero puede ser que no, que necesitemos un cierto sentido. Por eso les comento ambas posibilidades. Pero fue una pregunta. Sí, Isabela. El menos t solamente se podría hacer cuando y no cambiaría, aunque t sea negativo o positivo, ¿no? Porque si no te quedaría tipo, No, te también, queda aunque cambie, no hay ningún problema. De hecho, bueno, justo en este caso no cambia. Pero si cambia igual, o sea, no hay ningún problema. La única diferencia es que vos los puntos, en el caso de arriba, van a ir apareciéndote en un cierto orden, que va a ser el orden creciente de las x, y en el de abajo, cuando vos vas a ir calculando para los diferentes valores de t, los puntos van a ir apareciéndote esos mismos puntos, solamente que en el orden inverso, en el sentido opuesto. ¿Bien? No es que tenga que cambiar o no cambiar, no te va a cambiar el signo de y. Simplemente van a aparecer los mismos puntos, pero en sentido opuesto. Ok, gracias. Bien, este es el caso, como diría, más sencillo, pero más allá de que sea sencillo y rápido, vale para un montón de casos. Bien, no sé, esto nos salva las papas la mayoría de las veces. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que parametrizar una recta? Bien, por ejemplo, esas que tenemos ahí. Se los dejo a ustedes. A ver, denme una parametrización para la recta de arriba. Díganme cuánto pondrían en X y en Y. Ya lo saben hacer, de hecho. A ver, les dejo un minuto que lo piensen, porque tengo que reiniciar la cámara. Un segundo, que esto me está... 2x menos 1. Ok. Más o menos. Piense. Vuelvo en un minuto y me dice. Ahora sí, ¿me ven? Sí, sí. Sí, se ve. Ah, bien, porque me estaba dando un error la compu.
Andy, a ver. Ajá, vamos bien, vamos orientados casi. Fíjense lo siguiente, eso lo pueden pensar como si fuera una función lineal, ¿no? O sea, ahí la función lineal que le corresponde, o sea, y si la pienso como una en función de x, ustedes me podrían decir, ah, bueno, esta es 2x más 2, ¿no? Esa sería la ley de esa función lineal. Ordenada del origen 2 y pendiente 2. Me muevo uno para allá, subo 2. Entonces, si yo puedo pensar esa recta como una función lineal, listo, ya está. Tengo una forma casi automática de parametrizarla. ¿Cuál sería x? ¿Qué hacíamos para parametrizar funciones? Gráficas de funciones. Le asignamos t a x. Bien. Bien, cuenta real, ¿no? Y 2t más 2. bien, sería la misma expresión que tengo para la ley de la función algebraica, pero ahora en función del parámetro. Bien, Andy, la única diferencia que tenías, lo que habías escrito, es que acá habías puesto una x en la y. Bien, o sea, igual a 2x más 2. Ojo con eso, acá la variable independiente es el parámetro. ¿De acuerdo? Entonces ahí, esa es una parametrización muy fácil. De las infinitas que hay, obviamente que tenemos un montón más. Pero si nos piden una, esa, listo, y nos olvidamos. Y para la de abajo, Va a ser la misma, pero en x menos t, diría, ¿no? menos t, y en y, Menos 2t más 2. bien. Ni siquiera se complica en la vida. Es 2 por, en vez de x, ahora x es menos t, entonces escribo menos t, más 2. Ni siquiera, hasta pueden escribirlo así, sin multiplicar 2 por menos t, para hacerlo más vago todavía. Bien, pero acá la única diferencia, como cambia el sentido, lo que necesito es ese menos t en x, para que a medida que aumente t, disminuya x. Entonces me muevo en el sentido opuesto. Bien, y en la expresión de abajo, como es 2x más 2, ahora x yo lo reemplacé por menos t. Entonces escribo 2 por menos t más 2. Bien, como verán, es cuasi automático hacer esto, cuando podemos pensar la curva como una gráfica de una función. Bien, ahí tienen todo. Ahora, caso distinto, y esto sí me quiero detener un poco más, porque esto les va a servir bastante, es cuando queremos parametrizar ya no una recta entera, sino un segmento de recta. Es decir, de esa recta, por ejemplo, que estábamos trabajando recién, ya no vamos a querer parametrizarla toda en alguno de los dos sentidos, sino un segmentito de la misma. Entonces, acá tenemos dos estrategias. Les voy a contar una que es como la más, no es la más utilizada, es una que sería como la genérica, y otra que es un caso particular de la parametrización de segmentos que les va a servir un montón. Entonces, la genérica sería, uso la misma parametrización que hice antes, bien, fíjense que esta es la que habíamos obtenido antes, T2T más 2, ¿sí? Para toda la recta, pero lo que hago ahora es imponer una restricción al parámetro. Es decir, no dejar que el parámetro sea cualquier valor real, sino ver entre qué y qué valor puede variar t para que yo recorra solamente este segmento de recta. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, agarro mi parametrización, la que yo acabo de obtener, y me fijo cuánto tiene que valer el valor inicial de t, de modo que se relacione con el valor, el punto inicial de ese segmento. Bien, entonces, acá el punto inicial de mi segmento es el menos 2 menos 2. ¿Cuánto tiene que valer t para que al resolver estas dos ecuaciones obtenga menos 2 menos 2? Bien. Obviamente hay un único valor de t que me genera esas dos
el menos 2 y el menos 2 acá. Si acá yo encuentro un t para que me genere x y un t distinto que me genere y, metí la pata, ¿bien? Porque básicamente no estoy trabajando con la parametrización correcta. ¿Cuánto tiene que valer ese t para llegar a este puntito inicialmente? Menos 2. Menos 2. Fíjense que si t vale menos 2, x vale menos 2, y si t vale menos 2, 2 por menos 2 me da menos 4 más 2, y también vale menos 2. Entonces, para t igual a menos 2, le corresponde el punto menos 2 menos 2. Este es mi valor inicial de t. ¿Y cuánto vale t para llegar a este punto como punto final? 0. 0. Muy bien. Entonces, yo básicamente, tomando t igual a 0, obtengo el punto 0, 2, que es mi punto final. Dicho de otra manera, de esta parametrización, yo podría valorizar t's en cualquier número real, cualquiera de los infinitos números reales, entre menos 2 y 0 inclusive, y voy a obtener estos puntos del plano, este segmentito de recta. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una estrategia, usar la parametrización de la recta como si fuera una función, como hicimos antes, y después buscar los valores de t que limiten este segmento. Esa es una posibilidad, si les gusta la pueden usar, no hay ningún problema. Hay otra forma de hacer esto, que es un poco más metódica, digamos, entre comillas, mecánica, y que simplifica la vida a la hora de parametrizar, y después les contaré un poco por qué. Que es esta. Todas las rectas, semirrectas y segmentos de recta se pueden parametrizar usando esta forma general. La x, o sea, la ecuación paramétrica para la x sigue esta forma: número más número por t y número más número por t. ¿Bien? Esa sería como la estructura general. ¿Por qué esta forma es, entre comillas, mecánica? Porque estos 4 números que necesitamos reemplazar, x0, y0, bx y by, que tienen acá, no son cualquier 4 números. Estos dos son lo que se llama un punto de paso. Es decir, son las coordenadas de un punto cualquiera que pertenecen a la recta. ¿Bien? De los infinitos puntos que tiene la recta, elijo cualquiera. El que me guste, el que vea, el que me den de datos, lo que sea. Y las coordenadas x, y de ese punto son las que van acá. ¿Bien? Sería un punto de paso. Un punto perteneciente a la recta. Mayúscula no. ¿De acuerdo? Ese sería lo naranja. Pero. Mientras que estos dos números, que son los que multiplican a t, al parámetro, son las componentes de un vector paralelo a la recta. Bien, entonces yo básicamente lo que agarro es un vectorcito que sea paralelo a mi recta, cualquiera, hay infinitos, bien, elijo uno que me parezca útil, me fijo sus componentes, x e y, y esos dos números son los que van acá. Bien, eso pasa con cualquier punto, o sea, puedo tomar cualquier punto para usar ahí los de x0 y 0 naranja, puedo tomar cualquier vector paralelo para hacer bx y y violeta, eso vale siempre. Ahora, para los segmentos de recta hay una estrategia muy útil y fácil, que es, de todos los posibles puntos de paso que yo puedo tomar, voy a elegir el inicial. ¿Bien? Puedo tomar cualquiera, pero la estrategia más sencilla es tomar el inicial. Es decir, en este caso, el que está ahí marcado con la flecha. Ese es el punto inicial de mi segmento. Entonces, ese punto va a ser el que yo elija para usar las coordenadas x0 y 0. Entonces, básicamente, lo que voy a poner acá son sus coordenadas. Menos 2, menos 2, ¿no? Que son las x e y de este punto. Y después, para los valores de bx y by, ¿bien? Que dijimos que era un vector, las componentes de un vector paralelo a la recta, ese vector va a ser el vector total, se llama. Es decir, es el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final.
Dicho de otra manera, el vector como que recorre todo el segmento. ¿Cuáles son las componentes de este vector? Así, ya que repasamos. Ahora van a aparecer vectores. Yo sé que están un poco olvidados del tema, que aparecieron en Matemática 1 y después desaparecieron, pero ahora vuelven en forma de fichas. ¿Cuál es el vector total para este segmento? ¿Cuál es la componente en X y cuál es la componente en Y? El vector sería, voy a intentar hacerlo lo más prolijo posible, este. Ay, qué silencio con los vectores. Componente en X menos 2, 0. Perdón, no escuché. ¿En X? Puede ser un vector que sea -2, 2. Complicado. A ver, fíjense, para pensar eso, lo que tienen que pensar es lo siguiente. Yo voy desde este punto inicial a este punto final. ¿Cuánto me tengo que desplazar en X para ir desde el inicial al final? Esa sería la componente en X. ¿Y cuánto me tengo que desplazar en Y para ir del inicial al final? Y esa sería la componente en Y. Entonces, 2, 4, ¿no? 2i más 4j. bien. En X yo tengo que desplazarme 2, ¿no? Tengo que crecer 2. Porque voy desde este valor de X hasta este valor de X. No importa cuáles son los valores, ¿eh? No me interesa en el numerito. Me interesa cuánto tengo que desplazarme. 2. Y después, en Y, tengo que subir 4. ¿De acuerdo? Es decir, es como que descompongo todo este movimiento en un movimiento solo en X y un movimiento solo en Y, para ir desde el inicial hasta el final. Entonces, mis componentes son 2, 4. Esas son las que van acá. 2 en X, 4 en Y. ¿Ven? Uso este punto, el punto inicial, como el valor, los valores x0 y 0, y 2, 4, estas dos componentes de ese vector, como estos dos numeritos que van acá. Y algo que tiene de bueno, diría entre comillas, esta metodología, es que si la uso, no tengo que ponerme a pensar esto. Es decir, cuánto tiene que valer t para llegar al punto inicial. Si uso esta metodología, t siempre varía entre 0 y 1, lo cual tiene lógica, porque el punto inicial va a ser 0 porque estos dos términos se van a anular y me va a quedar menos 2, que es mi punto inicial, por eso lo elegí. ¿Bien? Mientras que el t final va a ser 1, porque a ese punto inicial le voy a sumar el vector total. Entonces, el vector total me transforma el punto inicial en el punto final. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes utilizan esta forma de parametrizar segmento de recta, van a, simplemente analizando el segmentito, dicen, ¿cuál es mi punto inicial? Listo, lo pongo acá. ¿Cuánto me tengo que desplazar en X y en Y para llegar al punto final? Esto y esto, listo. Estos son estos dos valores y t va entre 0 y 1 siempre. ¿Bien? Muy fácil de hacer. Acá lo tienen escrito de manera mucho más, menos horrible que la que yo escribí. Bien, ¿de acuerdo? Y esto, lo que tiene también de ventaja, es que sirve para cualquier sentido. Entonces, usamos este método que les enseñé recién para parametrizar este segmento, que fíjense que es el mismo que antes, solamente que recorrido en sentido opuesto. Díganme ustedes. Yo ya sé, voy a usar este método, así que sé que t va a ir entre 0 y 1. Lo único que tengo que decidir van a ser estos números. ¿Bien? ¿Cuánto valen los x0 y 0 para este caso? Menos 2, menos 2. No.
2. 0, 2. 0, 2. Bien, tengo que fijarme las coordenadas del punto inicial, que fíjense que ahora, comparado con este caso, el punto inicial cambió. Ya no es este, es este. Entonces es 0, 2. Bien, si tienen dudas de dónde sale, párenme, ¿eh? No se queden con la duda. Entonces es este. Y ahora necesito las componentes del vector total. ¿Cuáles son? 2, 4. No. Porque si yo hago 2, 4, desde este punto me movería 2 para allá y 4 para allá. O sea, terminaría en este punto. Está acá. O sea que ahora sí importa más. 4, 2, ¿no? 2 menos 4. A ver, Menos 2, menos 4. eso. A ver, yo tengo que ir desde este punto hasta este punto. Entonces, si ustedes me dicen 4, 2, bueno, yo de acá me muevo 4, 2. ¿Llegué hasta este punto? No. O sea que esta opción no es la que va. ¿Cuánto tengo que moverme en X? Menos 2. Menos 2, ¿bien? O sea, tengo que moverme 2 hacia allá. 2 en sentido negativo. ¿Y en Y? Menos 4. Menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, es muy rápido de ver. Es punto inicial, me fijo cuál de los dos es el punto inicial, ese me fijo sus coordenadas, reemplazo en la parte naranja. Vector total, cuánto me tengo que desplazar en X con su signo y cuánto me tengo que desplazar en Y con su signo para llegar del inicial al fin. Van acá, entre 0 y 1. Ahí tienen todo escrito también. Pero básicamente es una estrategia bastante sencilla de hacerlo. ¿Sí? Con práctica les va a salir muy fácil. Bien, ¿alguna duda? ¿Se entendió ese? ¿A alguien le quedó dudas de por qué tomé algún valor? A mí me quedó una duda, profe. Sí. El de t entre 0 y 1. Sí, No entendí el por qué. bien. Fíjate, lo hago en este caso para que veas que también vale. Sí, para el punto inicial, t va a ser 0, ¿no? Entonces, reemplazo 0 y 0 acá. Obviamente, siempre que haga eso, estos dos términos se me van a anular y solamente me van a quedar los términos naranjas, que van a ser las coordenadas del punto inicial, lo que estoy buscando, ¿no? Que para t0, las coordenadas, el punto sea el punto inicial que yo tomé, el 0, 2, por ejemplo, en este caso. Entonces, siempre t va a ser 0 como un valor inicial, porque esa es la manera que tengo para que el punto sea el punto inicial. El punto inicial se ajusta al que yo necesite, mejor dicho. Y después el t final va a ser 1. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace t por 1, ¿bien? Es decir, esto sea 1 y esto sea 1, al punto inicial le voy a sumar el vector total. ¿Bien? O sea, a este punto, mejor dicho, al vector posición de ese punto, para ser preciso, le voy a terminar sumando el vector total. Entonces, este vector total lo que hace es transformarme este punto inicial, me lo lleva al punto final. Bien, y eso va a pasar siempre. Porque por eso justamente elegí ese vector, para que me lleve del inicial directamente al final. Ah, listo. Ahí entendí. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Mira. Entonces, ahí tienen una forma de parametrizar segmentos de recta. Bastante rápido. Bien. Y después, otras curvas que vamos a parametrizar son cónicas. Bien, las cónicas son todas aquellas curvas que pueden surgir a partir de intersectar un cono con diferentes planos. Hay un montón. Nosotros trabajamos, le vamos a llamar cónicas específicamente a dos, que son las circunferencias y las elipses. Bien, los mal llamados óvalos, quizás, pero para que tengan una idea. Pero básicamente son con las dos que más vamos a trabajar en Matemática 2. La parametrización
Acá se puede demostrar, se puede deducir, pero no está dentro de los fines de este curso. Pero son parecidas, la parametrización tanto de circunferencias como de elipses. Y es de este estilo, fíjense. Las funciones x de t e y de t son funciones trigonométricas. ¿Bien? Gran sorpresa, es bastante pensable, ya que se acuerdan ustedes que para definir las funciones trigonométricas usábamos la circunferencia trigonométrica, entonces tiene sentido que haya una relación entre las circunferencias y las funciones trigonométricas. Y tienen esta estructura. Una de las dos es coseno del parámetro y la otra es seno del parámetro. ¿Bien? Dependiendo cuál elijamos como coseno o cuál elijamos como el seno, lo que va a cambiar es el sentido de recorrido. ¿Bien? Si ustedes lo que quieren es recorrer su circunferencia en sentido estándar, ¿se acuerdan que el sentido estándar es el sentido antihorario, como está marcado acá? Entonces, el orden va a ser coseno, seno. ¿Bien? Porque esta es la definición estándar. ¿Se acuerdan que para definir coseno usábamos la X y para definir seno usábamos la Y? Si en cambio alteramos este orden, para X usamos seno y para Y usamos coseno, entonces la misma circunferencia se va a recorrer en sentido horario, perdón. ¿Bien? No estándar o sentido horario. Entonces, el orden siempre tienen que ser las dos funciones trigonométricas. Si tengo coseno y coseno, o seno y seno, no voy a parametrizar una circunferencia. ¿Sí? Tengo que tener ambas, en una coseno y en la otra seno. Y el orden relativo entre ellas, lo que me va a indicar es el sentido. Mientras que ambas están multiplicadas por el mismo número, r, y r va a ser el radio de la circunferencia. ¿De acuerdo? Y obviamente, t, para dar una vuelta completa en mi circunferencia, va a variar entre 0 y 2pi, porque es el periodo de estas funciones trigonométricas. Es el periodo, o sea, es el intervalo, bien, mínimo, por el cual vamos a obtener puntos distintos, y ya después, cuando avance, por ejemplo, para números mayores a 2pi o menores a 0, voy a volver a repetir puntos sobre la circunferencia y así sucesivamente. De hecho, si yo tomo esta parametrización con t real, no limitada a 0,2pi, simplemente voy a recorrer esta circunferencia infinitas veces. Girar, 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 girar y repetir muchas veces el paso por el mismo punto. Si la quiero recorrer solo una vez, limito al t al 0,2pi. Bien, entonces, por ejemplo, esa circunferencia que está ahí tiene esta parametrización. 3 coseno de t, 3 seno de t, con t perteneciente al 0,2pi, si quiero que solamente la recorra una sola vez. ¿Cómo tomé esa decisión? Bueno, me fijé, ¿cuál es el radio de la circunferencia? 3. Entonces, r vale 3. ¿Uso coseno-seno o seno-coseno? Y si estoy girando en sentido antihorario, en sentido antihorario, que es el sentido estándar, entonces coseno-seno. Así de sencillo, no hay que pensar mucho más. Si quisiera ahora, en cambio, parametrizar esta circunferencia, que es la misma circunferencia, pero recorrida en sentido opuesto, es decir, en sentido horario, entonces la parametrización va a ser idéntica, solamente que cambiando, alternando seno y coseno. ¿De acuerdo? No hay mucho más para hablar al respecto. Bien. ¿Cómo hago ahora si lo que quiero parametrizar no es una circunferencia, sino que es una elipse propiamente dicha? Es decir, las circunferencias también son elipses. No me voy a meter en eso por ahora. Pero una elipse cualquiera, es decir, una cónica donde tenemos un semieje en X, ¿sí? Que no se llaman radio ahora, se llaman semieje, y un semieje en Y distintos. Es decir, no tengo radios. Es decir, no tengo la misma distancia entre el centro y este punto y el centro y este punto, sino que estas distancias son distintas. Bueno, entonces, esto lo voy a parametrizar de otra manera. Similar, pero distinta. Que es esa la que tienen ahí. Como ustedes miran ahí, pero es muy parecida. Sí, es muy parecida. Aparecen también las funciones trigonométricas, coseno y seno, también con su periodo para dar una sola vuelta,
pero lo que cambia, fíjense que son los números que las multiplican. Antes usábamos R, que era el radio, ¿sí? Porque era indistinto, mientras que ahora vamos a usar dos números distintos, A y B, que son los valores de los semiejes. ¿Quién es A? Esta distancia. Es la distancia, la longitud del semieje en el eje X. ¿Y quién es B? Esta distancia. Es la longitud del semieje en el eje Y. Bien, por ejemplo, para ese caso que tienen ahí, la parametrización sería 3 cosenos de t y seno de t. Este 3 viene de la longitud de este semieje, y este 1, que está ahí, viene de la longitud de este. ¿Por qué coseno-seno? Porque está, como lo mismo que pasaba en las circunferencias, siendo recorrida en sentido estándar, es decir, en sentido antihorario. Bien, en el caso de abajo, por ejemplo, es lo mismo, lo único que hacemos es alternar seno y coseno. Usamos seno-coseno porque se está recorriendo en sentido horario, es decir, el opuesto al sentido estándar. Y seguimos viendo para X cuánto vale A, la longitud del semieje mayor, cuánto vale B, la longitud del semieje menor. Bien, bastante sencillo. Esto tiene obviamente un porqué, tiene una deducción de dónde viene. Ya vamos a ver cómo podemos hacer para a partir de esto volver a demostrar que eso es una circunferencia, pero por ahora con que conozcan cómo se parametrizan las circunferencias y las elipses, estamos más que bien. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Más o menos quedó claro cómo parametrizarlas? A ver, hagamos rápidamente una prueba. Miren qué lindas elipse que voy a... Esa. Díganme ustedes. Parametrización de la elipse verde. Una de las posibles. En X, A coseno de t. Bueno, ¿cuánto vale A? 2. 1. Ajá. 1, 2. ¿Y está determinado por el eje X o no? Bien. Para X me fijo el semieje en X, o sea, 1. Coseno de t. ¿Por qué coseno ahí? Y no seno. Porque está en sentido antihorario. Porque está en sentido antihorario. Muy bien. ¿Y en Y? 2 por seno de t. 2 seno de t. Bien. Ahora, quiero que esta circunferencia da, o sea, por lo que quiero describir, da 2 vueltas. ¿Qué pondrían acá? Para que dé 2 vueltas en vez de una. Hasta 4pi. Bien, entre 0 y 4pi, por ejemplo. Hay muchas posibilidades. Esta es una, ¿no? Es decir, que vaya de 0 a 2pi va a dar una vuelta. Y de 2pi a 4pi va a dar otra. ¿Bien? Así de sencillo. No hay mucho que pensar. Es bastante... Tienen que pensar en qué sentido. Con eso deciden coseno y seno. Fijarse bien los dos ejes, semiejes. Y ahí les van a obtener A y B. Y después el valor de t va a depender de cuánto quieren que gire. Pero no mucho más que pensar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la que les había propuesto antes, para iniciar esta discusión, era esa parametrización. Bien, que sería, digamos, está relacionado con esto que estábamos viendo antes, ¿no? La parametrización sería esa, seno-coseno, porque está en sentido horario, es decir, antiestándar. No existe esa palabra, pero me la acabo de inventar. Multiplicada por 2, porque su radio es 2. Y acá le puse t real, porque acá fíjense que sí da infinitas vueltas. No está limitada a dar una sola vuelta. Entonces, no lo limité. T real, entonces que sigue girando todo lo que pueda. Bien. Entonces, la pregunta que va a quedar planteada, que la vamos a ver el viernes, es ¿cómo hacemos ahora? Si tenemos una parametrización para saber qué corresponde a una recta, a una circunferencia, a una parábola. Bien, es decir, el sentido inverso. Fíjense que ahora nosotros conocíamos la curva
y quisimos encontrar una parametrización posible en esa curva. Bueno, lo que nos vamos a meter rápidamente el viernes es, conociendo la parametrización, cómo vamos a poder saber a qué curva nos estamos refiriendo, de qué curva estamos hablando. ¿De acuerdo? Pero eso será la próxima clase. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Fue claro un poco la idea de lo que estuvimos haciendo hoy? Creo que se entendió bien. Me alegro, sí, Sí, bastante. me alegro, me alegro. Es un cambio de tema bastante radical, pero bueno, ya iremos entrando en calor. Cualquier duda, estoy para eso. Si no, nos vemos el jueves o viernes, dependiendo de la comisión. Nos vemos, muchas gracias. Chao, profe, nos luego. vemos. Nos vemos.